Buenas tardes, vamos a ver una clase sobre las analogías. ¿Qué son las analogías? Es la relación de semejanza entre cosas diferentes. Las analogías están destinadas a determinar la capacidad para identificar la relación que guardan entre sí dos términos, bases o claves, y encontrar en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta. Pautas para resolver problemas de analogías. Identificar la relación principal del par base. Determinar el orden de los términos. Identificar la relación secundaria. Formular una oración con las palabras de la base de forma coherente y aplicar la misma oración a las demás alternativas. Identificar la alternativa correcta y marcar. Las clases de analogías. Las analogías simétricas. El orden de los componentes de la base puede ser libremente intercambiable, puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. Analogías de sinonimia. Se asume que ambos conceptos contienen o comparten el mismo atributo. Ejemplo, veraz, sincero. Analogías por complementariedad. Se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su rol. Ejemplo, sueño, dormir. Analogías cogenéricas. El atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Ejemplo, lagarto igual a iguana. Segundo, analogías asimétricas. El orden en que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la respuesta correcta. Analogías de opción o antonímicas. Presentan en la base términos opuestos. Ejemplo, bueno, malo, todo lo contrario. B. Analogías de intensidad. Cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Ejemplo, rojo, rosado. El rojo es más intenso que el rosado. Analogía inclusiva. Se caracteriza por que parten de la noción de totalidad componente, la cual es aplicable a conjuntos o a individuos. A partir de esta distinción se dividen en género y especie. Primero, analogía de género-especie o especie-género. Se tienen dos clases de categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida. Ejemplo, género-especie. Entonces, el género sería ave y la especie la paloma, o todo lo contrario. La especie sería paloma y el género ave. Segundo, analogía de todo, parte y parte todo. Uno de los términos respecto al otro representa el todo constituido, todo parte, o bien una parte constituida, parte todo. Ejemplo, todo casa y parte dormitorio. Parte el tímpano y todo el oído. Tercero, analogía de conjunto, elemento o viceversa. Uno de los términos es sustantivo colectivo y el otro es sustantivo individual. La suma de los individuales forma el colectivo. El ejemplo, la recua igual a la mula. C4. Analogía de continente o contenido. Implica que uno de los elementos es contenido por el otro o parcialmente. Ejemplo, vino o odre. Analogía por ubicación. Se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente o un objeto. Auto, garaje. Sería el ejemplo para este. Analogía de causa o efecto. Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Un ejemplo sería el terremoto, la destrucción. Analogía de secuencialidad. Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo o al espacio. Ejemplo, noviazgo y pues después el matrimonio. Analogía por función. Como función se considera tanto la acción propia que efectúa un agente, tanto como la finalidad a que está destinado un objeto. Ejemplo sería chofer, conducir. Analogía por reciprocidad. Se caracteriza porque uno de los términos supone necesariamente al otro, es decir, uno es condición de existencia de otro. Ejemplo, trampero, una trampa. Analogía por el producto. Pone énfasis en el agente que produce y al producto final.
También puede referirse al objeto que sirve para elaborar el producto con la materia prima o con la materia transformada. El sastre, entonces la materia transformada sería un terno. Analogía por medio o por instrumento. Se resalta la herramienta o instrumento, ya sea material o conceptual, que se utiliza a un agente en la que se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno. El ejemplo será el profesor, entonces necesita el instrumento o la herramienta que es la tiza para escribir. Analogías de características. Uno de los términos señala algún rasgo distintivo del otro. Ejemplo, el sol, entonces el brillo pues del sol sería el rasgo del otro. La unitaria es la más elemental de las analogías, donde la premisa como las alternativas solo tienen una palabra. Ejemplo, el camote. De dos términos, presenta dos palabras en la base y dos en las alternativas de este tipo tradicional. Ejemplo, dormitorio y casa. Gracias.